vamos a comenzar con un tema salud. Y hoy vamos a conversar, porque yo siempre que tengo que hablar de temas de salud, para todos los que me conocen, siempre vibro al igual que lo de lo que tengo que hablar. Y es que esto es maravilloso porque cada día que pasa, cada día que probamos nuestra fórmula, cada día que introducimos en nuestro organismo esta maravillosa fórmula de 27 ingredientes, vamos entendiendo por qué es que nuestro cuerpo está tan agradecido día con día. No se me olvida una frase muy interesante. La semana pasada tuvimos a un experto en nutrición, sobre todo en combinación de alimentos que nos vienen a representar en la salud optimizada. Y él nos decía que algo muy importante tiene que ver con la constancia del consumo de un suplemento. Muchas veces queremos llegar muy lejos cuando tenemos una deficiencia que tal vez tiene 10, 20, 30 años de estarse construyendo. Y queremos que la suplementación sea mágica. Y no se trata de eso. Lo mágico es lo que hace su organismo con la constancia de un ingrediente que está fusionado. ¿Para qué? Para crear en su organismo el correcto funcionamiento. Y esto es progresivo. Es como todo en la vida. Todo en la vida es progresivo. Todo cuando llega tan sencillo, así como llegó, se fue. Y yo siempre he dicho, cuando alguien se pega a la lotería y usted no está preparado financieramente, ese dinero se va así como le llegó. Pero cuando usted prepara el camino y usted construye, el cuerpo también lo hace en el campo de la suplementación. Porque hay algo muy importante y esto lo hemos identificado siempre que hablamos de temas de salud. Ya la suplementación, ya la suplementación no es algo ocasional. No, la suplementación forma parte de nuestro día a día, de lo que siempre tenemos que hacer con nuestra salud. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Alimentarnos bien. Bien nos decía el especialista la semana pasada. Él nos decía, tenemos que comer saludablemente. Y si a eso le sumamos hacer ejercicio, pero le proveemos a nuestro organismo porque no sabemos exactamente qué estamos consumiendo día con día de vitaminas, de minerales y una serie de ingredientes fundamentales que son esenciales para fortalecer nuestra salud, entonces no podemos saber qué es lo que nuestro cuerpo está necesitando, pero sí me consta, en estos casi 25 años que tengo de experiencia en suplementos naturales y conocer en realidad muchos suplementos naturales que han pasado por mis manos y por el consumo, hoy me siento en éxtasis. Así, me siento en éxtasis y feliz de ver efectivamente cómo un suplemento que ha sido muy bien formulado, un suplemento con conciencia humana, porque eso cuesta mucho encontrarlo en el mercado. Se los dice este servidor que ha pasado cientos de suplementos, donde hemos tenido que hacer combinaciones muchas veces en este mundo genérico para que podamos tener en realidad un beneficio, porque la gente quiere ver resultados. Y quiero ser muy claro en esto. Los resultados, el suplemento nunca es mágico. Lo que es mágico es lo que hace su organismo con ese suplemento. Pero la enorme diferencia va a estar entre un suplemento genérico y un suplemento premium. Ahora, usted se preguntará, ¿qué es un suplemento premium? Un suplemento premium es exactamente como cuando usted quiere comprar un vehículo. Se lo pongo como esta analogía muy sencilla, porque a todos nos gustan los vehículos. Todos queremos comprar el carro de nuestros sueños, pero muchas veces el bolsillo no nos da y queremos comprar el carro de nuestros sueños. Pero si yo lo pongo a escoger a usted entre un Mercedes-Benz del año, vamos a hablar de marcas, no importa, no me van a pagar nada por eso. Pero si vamos a hablar de un Mercedes-Benz del año, o un Audi del año, o un Rolls-Royce, el carro que usted en realidad ha sido de sus sueños siempre, y vamos a un carrito más comercial, que pueden ser muchos comerciales que conocemos, donde la diferencia es abismal en el precio, y a usted lo ponen a escoger y tienen el mismo precio, ¿usted qué escogería? Lógicamente el Mercedes-Benz. Lógicamente, conoces el auto de tus sueños, el auto que reúne el confort, la seguridad, la estabilidad,
la fuerza, la potencia, el sentirse, como decía un amigo mío, cierra las ventanas y se olvida del mundo exterior. Esa es la maravilla también en el campo de la salud. Existen suplementos genéricos. Vamos a hablar de más del 90% en el mercado. Y en la mayoría de las compañías de multiproducto, que nunca voy a hablar mal de ninguna, pero sí decir que la gran mayoría de las compañías de multiproducto tienen que hacer esfuerzos desdoblados precisamente para que muchos de los suplementos que forman parte de su staff tengan una combinación clara en la mejora de la calidad de vida de las personas, a diferencia de los suplementos premium. ¿Y por qué quiero ahondar en este tema específico? Porque cuando usted vive la experiencia y muchas veces no sabe qué es lo que usted tiene en sus manos y no hace la diferencia, es lo que nosotros tenemos que tener claro. Viene la etapa de la concientización de lo que representa nuestra salud. Porque si a mí me ponen a escoger entre un Mercedes-Benz, me ponen a escoger entre un vehículo comercial, lógicamente voy a escoger el Mercedes-Benz porque yo sé que es lo que yo ando, lo que yo siempre he querido. Uno siempre quiere. Lo mismo es en la salud. Usted siempre quiere estar bien. Usted siempre quiere tener salud, tiene que querer calidad de vida. Usted anda buscando eso para usted siempre, siempre. Pero muchas veces no sabemos qué es lo que necesitamos. Ya nos han dicho, claro, tenés que suplementarte porque no estás comiendo lo que estás necesitando. Tu cuerpo necesita restaurarse. El organismo nace perfecto. Nosotros lo vamos deteriorando por muchos factores, ignorancia, en realidad porque no nos enseñaron nunca cómo debemos alimentarnos y cuáles son esos factores que son coadyuvantes, colaterales, fundamentales en un estilo de vida saludable. Nunca nos hablaron de eso. Nunca. Nadie tiene un nutricionista en su hogar. Tiene el amor de sus papás y nos proveen y nos dan lo que ellos pueden, pero en realidad eso no. Pero cuando usted tiene los recursos para usted en realidad entender que tiene que también formar parte de un concepto de salud, usted si tiene los recursos no piense dos veces. Y si no los tiene, hagamos una lista de cuando va al mercado o al supermercado y le garantizo que el 40% de lo que usted va a comprar en ese supermercado es basura. No lo necesita porque eso no lo alimenta o no la alimenta. Pero cuando usted tiene en sus manos un suplemento premium, tire todo por todo lado, porque de esos en el mercado son muy pocos y hoy usted lo tiene aquí. Y por eso queremos hablar de uno de los ingredientes que a mí en lo personal me tiene impactado y les voy a decir por qué. Porque es un suplemento premium, sí, pero vamos a basarnos en algo muy interesante, porque desde que yo conozco la génesis de Sanavi, de cómo nace Sanavi, por qué nace Sanavi y cuál es su filosofía y su visión, entiendo que en realidad algo que tiene que ver con la medicina artesanal, con la medicina tradicional antigua de nuestros ancestros, que no existía en realidad los medicamentos, no existían los medicamentos, que existía la madre naturaleza y nos proveía miles de ingredientes botánicos que formaban parte de nuestra restauración y estilo de vida diariamente. Y hay una medicina que en lo personal es la que yo entendí desde el momento en que conocí Sanavi, que tiene que ver con la medicina holística. Porque la medicina holística entiende el cuerpo como un sistema interconectado. Nosotros tenemos sistemas, órganos, como los quieramos llamar, en el cuerpo, y ninguno está separado del otro. Todos se interconectan, todos funcionan al unísono, necesitan una armonía, necesitan una sinergia y por eso para que funcionen bien necesitan herramientas para que funcionen bien. Si nos hemos encargado por años de irlos deteriorando, ¿por qué no los vamos restaurando? Podemos hacerlo, pero lo tenemos que hacer de la mano con la suplementación correcta, con la suplementación inteligente. Y hoy tenemos en nuestras manos algo así. Y es aquí donde Primex se inspira en esa visión de la medicina holística para crear un producto resiliente fisiológicamente integrado. ¿Qué quiere decir eso? Usted me dirá, "Eso es una palabra rara como de domingo". No, es muy sencilla. Es esa capacidad que tiene el organismo para adaptarse, porque nuestro organismo se puede adaptar. Hoy conversaba en la tarde yo con una señora, precisamente porque tiene un problema de artrosis y tiene 30 años de tener su problemática de salud.
Y ella me decía, ¿en cuánto tiempo yo voy a ver resultados consumiendo un suplemento como Primex? Y yo le digo, lo más importante que usted está viviendo en este momento es que su cuerpo está agradecido con lo que usted está haciendo. El momento, el tiempo es de su organismo el que va a comenzar a sentir cambios significativos. Desde el momento en que usted comience a desinflamar su organismo, desde ese momento usted va a mejorar en el dolor, que es lo que atormenta a las personas cuando hay inflamación crónica. Pero el organismo también, le decía yo, tiene la capacidad de resistir. ¿Cuánto tiempo? Dependiendo de su genética y otras causas. Pero algunas veces no avisa y nos llevamos el susto de la vida. Pero si usted quiere tener una vida longeva de calidad, usted tiene que vivir estas experiencias, pero sobre todo entender que la suplementación que usted necesita es la correcta. ¿Para qué? Para adaptarse, para resistir y para recuperarse, sobre todo frente a estos desafíos diarios de digestión, de metabolismo, de estrés, de nutrición y de oxidación, que es lo que está matando a la humanidad hoy en día. Y entonces vamos entendiendo que en sí, el suplemento de Sanavi Primex, cuando combina estos 5 ingredientes, estos 5 mezclas, por eso le decimos 5 en 1, pero yo le digo todo en uno, porque funciona al unísono en los 12 sistemas. Esto es armonía, el cuerpo entra en un estado de resiliencia adaptativa, tiene esa capacidad de lograrlo. Y esto genera una respuesta inteligente. ¿Cuántos de los que estamos aquí, yo podría preguntarles, a muchos de los que estamos aquí, qué es lo que está sucediendo con ustedes en un mes, en 2 meses, en 3 meses, en 5, en 6, en 7 meses que tienen de estar consumiendo? Podrían darme una lista gigante, porque ya la he preguntado, hemos conversado con gente de distintos países, porque el mismo cuerpo que hay en Colombia, en Estados Unidos, en Costa Rica, en Guatemala, en Panamá, en Nicaragua, el cuerpo no sabe, el suplemento no lo sabe. Lo que sabe es que en realidad sus células necesitan materia prima premium para que haga su trabajo. Entonces, esta respuesta inteligente, cuando usted consume un producto como Primex, fortalece la humanidad, la inmunidad. En mi caso particular, tengo que decir que tengo casi 8 meses de no enfermarme. No sé lo que es enfermarme y ha pasado de todo a mi alrededor. No me enfermo. Y no es que no he estado enfermo, sí, porque han habido en realidad cuadros virales y gripales, pero he tenido un sustento inmunológico como nunca antes en mis 60 años de vida. Me he sentido verdaderamente optimizado en esa área maravillosa. Pero lo más importante es que cuando usted combina estos 5 ejes, usted mejora y optimiza el bienestar general. Y por eso es la mamá de este concepto de salud que se llama Primex, porque es un concepto de salud integral. Se interconecta, armoniza, crea sinergia, restaura y recupera. Toda esta dinámica de salud. Y hoy estamos felices porque estamos conociendo precisamente uno de los ingredientes de comprobación científica, de comprobación clínica, el Optivion MB40. Y es bien interesante esto que les voy a comentar. La semana pasada nos decía el especialista en la capacitación, que fue una charla magistral, que él estaba impactado de ver en realidad cómo estas mezclas crean en realidad una exponencian el beneficio de la salud, todas eje por eje, pero se sincronizan. Y el Optibion forma parte del eje de soporte digestivo, que tiene que ver ¿con qué? Con el Actacin, que es el extracto de kiwi verde, que ya sabemos el grandísimo beneficio para la evacuación intestinal, modula la evacuación intestinal, y ya en 14 días usted tiene ahí un resultado optimizado, cuando usted está bien, porque muchas veces creemos que nuestra digestión en la evacuación es maravillosa porque vamos una vez cada 2 días al baño. No, el baño necesita, el organismo necesita todos los días evacuar para mantener una limpieza y evitar toxicidad en el cuerpo. Sabemos que tiene semilla de cáñamo, el ácido málico, que forma parte en realidad de este concepto importantísimo, y la inulina, que es hoy por hoy una de las fibras optimizadas que podemos tener. Y va de la mano todo este concepto que vamos armando con el Optibion, que tiene un respaldo y validación clínica.
Y lo más importante de esto es que cuenta con ensayos clínicos con humanos, y esto es bien importante que lo entendamos. ¿Por qué lo entendemos? Porque ningún ingrediente de comprobación clínica que no haya sido validado con humanos tiene una certificación. Y lo mejor de todo, controlado con efecto placebo. ¿Esto qué significa? Varias gente me ha preguntado en realidad qué es el efecto placebo. Y me gusta explicarlo porque es parte del resultado para que un ingrediente sea probado. Y el efecto placebo tiene que ver con la mejoría física o mental que siente una persona al recibir un tratamiento sin valor, ya sea médico o suplementario real. Es como que a usted le digan, mire, a partir de mañana vamos a hacer dos muestras. 100 personas van a consumir Primex y 100 personas no van a saber o van a creer que van a consumir Primex, pero lo que les están dando es una pastillita de azúcar o un agua con sal. Impulsada por la confianza, sencillamente, y la expectativa de que va a sanar. La mente actúa, eso es un poder de la mente, es el poder de la mente. Y el cerebro cree que el tratamiento funciona y activa respuestas naturales del cuerpo, pero lógicamente reduce síntomas porque la mente es muy poderosa, pero no cura enfermedades graves como infecciones o tumores o huesos rotos o lo que sea que tenga que curar, porque es nada más una composición bioquímica inmediata y ese efecto placebo desaparece. Por eso es que se usa en estudios clínicos, donde la gente no sabe si lo que está consumiendo o es el medicamento, en el caso de que se haga con medicamentos, pero en este caso nuestro con suplemento y el Optibiom se hace con esta dinámica del efecto placebo. Entonces, para que la prueba sea superada, efectivamente, tiene que tener una mejoría mucho mayor la población de las personas que consumieron el Optibiom o el ingrediente de comprobación clínica. ¿Cuántos tenemos aquí nosotros? 5. Y ya los conocemos cuáles son. Ahorita les vamos a hacer un resumen para los que están nuevos acá. Pero lo importante es entender que ese efecto placebo tiene una vida útil. Y sucede mucho con los ingredientes genéricos, a excepción de los suplementos premium estacionarios, que efectivamente el organismo sí los utiliza. Por eso se certifica. Y al mismo tiempo, tiene una calidad premium, una calificación GRAS, que es una calificación, ¿verdad?, que la FDA emite de una carta de no objeción, que es confirmado que MB40 puede usarse en alimentos y suplementos de manera segura. Eso es maravilloso. ¿Por qué lo confirma la FDA? Porque ya se hizo un estudio clínico. Entonces, como decimos en Costa Rica, le damos rienda suelta. Maravilloso. Ya superó todo. Funciona maravillosamente. Y esta cepa de probióticos por un lado, porque yo le voy a, antes de hablarle de los probióticos, tal vez usted que está aquí no sepa lo que es ni la microbiota intestinal, ni sepa lo que es un probiótico. Entonces, ¿qué es importante entender? En los últimos años, aproximadamente los últimos 20 años, la ciencia ha destinado mucho de su investigación a la microbiota intestinal. Son todas estas bacterias que están alojadas en nuestro tubo digestivo, que son miles de miles y que necesitan tener un equilibrio, porque así esto es como la legión del mal y la legión del bien, ¿verdad? Hay unos malos y hay otros buenos, pero necesitan equilibrarse. Los de bien equilibran a los malos. Y eso es lo que hace que usted tenga un sistema digestivo funcionando optimizado cuando logra el equilibrio de la microbiota. Pero gracias a la ciencia, estas bacterias pueden ser fortalecidas con otras cepas, como la cepa de Optivium, que es un Bacillus subtilus MB40. Y esta cepa es la cepa que ha sido de estudio. Y esto nos permite efectivamente entender que cuando ella llega al torrente sanguíneo, tiene la capacidad de pasar el ácido clorhídrico. Todo lo que usted consume diariamente llega ahí y ahí se desintegra. Todo lo que usted se come diariamente, cuando llega al tracto digestivo, cuando llega a la pancita, pongámosle el nombre, el ácido clorhídrico, todo lo
procesa, porque es la primera parte del proceso digestivo que lleva a cabo su organismo. Todo lo procesa, pero adivine qué, esta maravillosa cepa de probióticos traspasa esa barrera. Y como es espurulado, se adhiere al tubo digestivo y adivine qué, genera otras cepas. Esto no es maravilloso. Esto es más que maravilloso. Si usted me pregunta a mí que hoy por hoy la ciencia está destinando mucho de su investigación para ver cuáles son los enormes beneficios de nuestro segundo cerebro, que así se dice que es porque tiene vida propia y tiene la capacidad de tener esa relación intrínseca con nuestro cerebro, que es la microbiota. ¿Cuántas cepas de probióticos necesitamos para equilibrar el tracto digestivo? De ahí nace la génesis de la salud. Y aquí lo tenemos con el Optibiome. Entonces, ese equilibrio en la microbiota es el equilibrio que necesitamos diariamente en el tracto digestivo. Y aquí vamos a ver algo bien importante, porque los grandes beneficios que efectivamente tiene una cepa de probióticos como el Optibiome es el hecho de que puede justificar mucho de su digestión, de su metabolismo y de su función cognitivo y cerebral. Y esto es bien importante entenderlo. Si pasamos a la siguiente diapositiva, y esto es bien interesante. ¿Cuántas personas conocemos nosotros con problemas digestivos? Yo podría decir que el 95% de las personas en este planeta tienen problemas digestivos. Hinchazón, inflamación, o me equivoco. Que alguien me corrija. Si en algún momento no hemos tenido algún problema digestivo. Y conforme vamos avanzando en edad, va evolucionando degenerativamente el problema digestivo por la combinación de los alimentos, por la mala alimentación en el 95% de los casos. Otro tema tiene que ver con el asunto del estrés y de la problemática hormonal. Pero esto, en realidad, es uno de los problemas mundiales, el problema de la digestión. ¿Y saben qué? Nosotros tenemos una mezcla que nos brinda soporte digestivo y tiene una cepa de probióticos de comprobación clínica. Uf, yo los reto a todos los que estén aquí y que me busquen una fórmula en el mercado que tenga esta combinación digestiva. Eso es solo una mezcla con dos ingredientes en una sola mezcla de certificación clínica, porque el Lactacin es extracto de kiwi verde que también tiene certificación clínica. O sea, ha sido estudiada con humanos y arroja resultados y estadísticas porcentuales de los beneficios que le ofrece a las personas en fechas. Esto es maravilloso. Cuando a usted le dicen que a partir de 14 días usted comienza a evacuar mejor, que baja la hinchazón, que baja la inflamación y que al mismo tiempo usted tiene una cepa de probióticos que resiste el ácido clorhídrico, que se estabiliza donde se necesita. Es que es lo que yo siempre he dicho, qué inteligente es nuestro organismo y las mismas sustancias que saben dónde tienen que ir y qué es el trabajo que tienen que hacer. Pues que me dé un medicamento que haga eso. No existe. Entonces, ¿qué es la diferencia en realidad cuando usted tiene esto? Que ya usted no tiene que preocuparse por ver si en realidad ese ingrediente funciona porque ya se comprobó. Ya se comprobó que funciona. ¿Cuánto le va a tardar en su organismo? Va a depender mucho del efecto degenerativo de años que usted tenga en distintas áreas. Porque aquí no solo trabajamos en realidad la parte digestiva, porque es maravilloso. Usted dice, bueno, ¿en qué me beneficia? Podríamos hablar muchísimo en realidad, pero vamos a hacerlo más concreto para que entendamos que esta cepa de probiótica es que es solo es uno de los ingredientes y hay 27. Hágale números. Y que forma parte de una de las mezclas y son 5. Wow. Yo no sé si ustedes conocen algo igual en el mercado. Yo no lo conozco. Ingredientes premium. Genéricos pueden haber muchos. Pueden haber muchos. Pero que en realidad crean sinergia y restauren Primex. Porque está certificado.
No es lo mismo que usted vaya a la universidad y se gradúe y diga que usted tiene el título de licenciado o licenciada o máster y lleguen y se lo piden y no se lo den. Que lleguen y se lo digan, me permite su título y usted no lo tiene porque no se graduó o no terminó su carrera, aunque terminó todos los cursos. Pero necesita un certificado, necesita un título, algo que efectivamente le garantice que usted es un profesional. Y es exactamente lo que nos sucede aquí. Nosotros tenemos 5 certificados. Y usted sabe que es la maravilla de todo esto, que todo esto que está certificado, como mejora el mecanismo de absorción en su organismo, los otros ingredientes, como dice el dicho, van resbalados para el mismo beneficio, mejorar su calidad de vida. Entonces, vamos a producir las enzimas digestivas que muchas veces no vamos a consumir. ¿Y para qué nos sirven esas enzimas digestivas como la milasa, como la proteasa, como la lipasa, que nos ayuda esta cepa de probióticos? Es que va a mejorar la descomposición de carbohidratos, de proteínas, de grasas. Y esto, lógicamente, ¿qué es lo que hace? Facilita la absorción de los nutrientes en personas que tienen digestiones pesadas. Ustedes conocen personas así, ¿verdad que sí? Y hay gente que me dice, mira que me voy sintiendo mejor. O resulta que me comencé muy bien y como a la semana no me he sentido diferente. Mire, pero también yo le voy a decir algo a usted bien interesante. Si usted es una persona con una digestión pesada, tiene que ver mucho con su alimentación también, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no mejoramos la alimentación también? Y le garantizo que el producto va más fluido todavía. El suplemento hace su trabajo más rápido. Algo interesantísimo es que para personas que tienen problemas de intestino irritable o colitis, que es este síndrome de intestino irritable, muchísimas personas nosotros conocemos. El Optibion ayuda a reparar esas uniones estrechas del intestino que están separadas precisamente por la irritabilidad, lo que ayuda a reducir la inflamación crónica. Entonces, eso es uno de los grandes beneficios que tenemos en las personas que tienen esa barrera permanente. La modulación ante el SIBO en el intestino delgado. En el intestino delgado no puede haber una sobreproducción de probióticos, de bacterias. No puede haber una sobreproducción porque son zonas más sensibles. Adivine qué hace cuando en realidad tenemos una sobreproducción de bacterias en distintas áreas, esta cepa de probióticos del Optibion MB40. Lo que hace precisamente es producir metabolitos antibacterianos, ¿verdad? Para que contrarresten y favorezcan el equilibrio y optimicen la microbiota en esa área específica también. Entonces nos va a ayudar igualmente a ir reduciendo la problemática de la inflamación. Y algo que a mí me ha encantado es que también estimula postbióticos, ¿verdad? Que son fundamentales como el butirato, por ejemplo, que es fundamental, porque cuando se estimulan estas bacterias, cuando estimulamos las bacterias beneficiosas, estimulan esos ácidos grasos de cadena media, que son los que más rápido digiere nuestro organismo, que son esenciales para nutrir las células del colon y calmar la inflamación. Volvemos a lo mismo. Entonces, si ven en esta parte digestiva, vea la convivencia que tenemos de una cepa de probióticos con todos los otros ingredientes que tenemos en esta mezcla. Qué maravilloso todo lo que estamos haciendo en nuestro tracto digestivo. Recuerden, amigas y amigos, progresivo. Su organismo está haciendo su trabajo. Y yo estoy seguro aquí, porque yo hay un montón de personas que conozco aquí, que me encanta verlos, y es el hecho de que yo les puedo preguntar a todos y cada uno de ellos cómo ha sido su proceso y me van a hablar maravillas en su organismo. Y otros que me han dicho, me ha mejorado en esto, pero todavía en esta parte no. Esto es progresivo. Recordemos, sistémico, armonía, sinergia, se entrelazan. Esto es cómo funciona nuestro organismo cuando tiene sustancias inteligentes. Y estas son sustancias inteligentes. Siguiente, y no menos el metabolismo, el beneficio de los problemas metabólicos. Siempre escuchamos algo que me encantó de la charla que tuvimos con el trofólogo, el terapeuta la semana pasada,
Es que él decía que no existe metabolismo lento ni metabolismo rápido. Lo que existe es el equilibrio de la microbiota intestinal. Y me hizo clic. Así, me hizo clic inmediatamente. Y yo decía, bueno, sí, yo conozco muy bien en realidad cómo funciona el metabolismo porque también me he especializado mucho en esa área, pero les voy a decir algo bien interesante. Esa parte era la que yo necesitaba de un experto en nutrición que me dijera que era la parte más importante del metabolismo. Y es cómo podemos tener esa conectividad hormonal a través de neurotransmisores que se producen directamente en la microbiota y vienen a fortalecer la función cerebral y cognitiva. Y eso va a mejorar por inercia el funcionamiento del metabolismo. Entonces vamos a tener un apoyo en el control de peso, porque los estudios del Optibion 40 mostraron en realidad cómo se forman esporas, porque ya hablamos eso, ¿verdad? Van a influir positivamente en el gasto energético. O sea, vamos a regular en realidad la parte energética. Y eso nos va a ayudar a regular la señalización de la hormona de la saciedad. Entonces nos vamos a sentir más llenos. Conste, y esto es un proceso también, bien interesante. Pero yo sí quiero decirles que a mí en lo personal me sucede. Pero yo no sustentaba mucho por dónde podía venir, aunque yo podía creer que podría ser por la chía. Claro que la chía la tenemos acá y forma parte de eso, pero que algo en realidad impidiera o beneficiara que la señalización de la hormona de la saciedad pudiera tener un bloqueo, era algo muy importante y lo pudimos justificar. Y la semana pasada nos lo decía el trofólogo, es especialista en esta área, que efectivamente vamos a tener una mejora en la señalización de la saciedad. La otra tiene que ver con la regulación de la respuesta inflamatoria metabólica. Ya sabemos el desequilibrio que ocasiona la resistencia a la insulina, porque ya eso lo sabemos sobre todo las personas que son prediabéticas o diabéticas. Lógicamente, si mejoramos la alimentación, bajamos el alto consumo de carbohidratos, vamos a mejorar en realidad el problema de la resistencia a la insulina y lógicamente los picos de glucosa. Pero cuando se equilibra la microbiota en el intestino, el MB40 ayuda a disminuir esos marcadores inflamatorios. Otro bloqueo inflamantes, estas moléculas que inflaman a nivel gástrico y que en realidad entorpecen todo lo que es el metabolismo de la glucosa. Entonces, ¿qué vamos a tener? Una respuesta de disminución en la inflamación metabólica, lo que nos va a permitir tener un metabolismo más dinámico. Es la otra parte importantísima. Entonces, si ven, toda esta dinámica se viene favoreciendo. Y en esta parte metabólica, lógicamente, el hecho de que podamos tener potencialmente una mejora del perfil lipídico, ¿a quién no le interesa que se le regulen sus triglicéridos, que se le regulen sus problemas de ácido úrico, cuando en realidad hay una mejor absorción y hay un reciclaje de ácidos biliares, ¿verdad? Que es como comúnmente se conoce. Esto se traduce indirectamente en un mejor manejo del colesterol y los triglicéridos. Y esto es uno de los grandes aportes que el Optibion MB40 nos ofrece a través de su cepa de probióticos en el eje metabólico. Fundamental, en realidad, ¿para qué? Porque usted se preguntará, ¿para qué sirve el metabolismo? Es el responsable de procesar los alimentos y convertirlos en lo que se necesita para que puedan ir en glucosa, para que se vayan directamente a dónde, al torrente sanguíneo y por ende a las células del cuerpo y generen ATP, la energía que nosotros necesitamos diariamente. Entonces, el proceso metabólico es fundamental en nuestra salud. Siguiente. Y ya para ir terminando esta parte del Optibion, si ven, en realidad podríamos hablar mucho del Optibion, pero estas tres áreas que son fundamentales para todos los ciclos de nuestro organismo y aquí tenemos que ver con este eje digestivo inteligente, porque esto para mí verdaderamente es importantísimo. Cómo el eje digestivo cerebro tienen una relación, por eso son dos cerebros que se comunican. Y esto es interesantísimo, es una comunicación bidireccional bioquímica, así llamémosla, ¿verdad? Porque eso es y física entre lo que es el sistema digestivo a través del tubo digestivo donde está nuestra microbiota y el sistema nervioso central. Equilibra ambos, hay una comunicación directa, no hay nada que esté ajeno. Entonces, esta cepa
de probióticos subtilos, de Bacillus subtilis MB40, Optivion, sus efectos van a impactar positivamente en la producción de neurotransmisores. Y estos van a modular todo lo que es las hormonas. O sea, modular quiere decir que van a procesar, pongámosle ese nombre, no importa para que lo entendamos, las hormonas cuando se van requiriendo. Y aquí vamos a hablar de fundamentales que tienen que ver en realidad con nuestro cerebro, entre ellos la serotonina. El 90% de la serotonina, que es la hormona del bienestar, del estar bien, de sentirse bien, de tener vida, se produce en el intestino. El 90%. ¿Cómo lo logra? Porque produce triptófano, ¿verdad? Que es un aminoácido esencial. Y esto es, el triptófano no cumple esa fabulosa función aquí gastrointestinal, sino que también tiene otras funciones en el organismo. Pero aquí cumple una función maravillosa, que es crear en realidad los neurotransmisores que sinteticen la serotonina, que es la hormona de la felicidad, la hormona del bienestar, que esto lógicamente va a redundar en nuestro estado de ánimo diariamente y por ende reduce la ansiedad. ¿Ven? Si vemos, vamos canalizando, pero bien importante esta otra parte. Si nosotros tenemos en realidad una producción sobresaliente de serotonina, es un precursor de la melatonina. Y esta, a su vez, cumple una función muy importante dentro de nuestra glándula. Tenemos una glandulita aquí en el cerebro que se llama pineal y es la que se va a encargar de facilitar el sueño de forma natural, para que tengamos un sueño reparador en la noche. Entonces, si vemos, ¿ves? Este precursor que al mismo tiempo funciona para que active nuestra melatonina y podamos tener en realidad ese grandísimo beneficio. Y algo importantísimo, ya conocemos que cuando la hormona del cortisol se dispara hay inflamación permanente en nuestro organismo, en todos los sistemas, y eso desfasa la función metabólica, cardiovascular y sobre todo la regulación del estrés y la ansiedad. Entonces, ¿qué es la maravilla? Que esta cepa del Optivion M40 ayuda a mitigar esa respuesta al estrés sistémico, al estrés que ocasiona en realidad el cortisol porque lo regula. Lógicamente, esto afecta considerablemente cuando está así el sistema nervioso, ¿verdad? Porque lo mantiene en un estado de alerta, entonces usted no descansa y afecta a todos los procesos en su organismo. Entonces muchas veces no sabemos qué es lo que nos está pasando. Tenemos la hormona hasta la conciencia por allá disparada y está nuestro sistema nervioso en un estado de alerta permanente, entonces estamos como así, ¿verdad? No tenemos paz internamente y no sabemos qué es lo que nos está pasando. Entonces, es un coadyuvante maravilloso de esta área también importantísimo. Y algo importantísimo, ya para ir terminando, tiene que ver con el sueño reparador. De esto hemos hablado siempre. Siempre hablamos de que necesitamos tener un sueño reparador porque el organismo cumple una serie de funciones circadianas cuando usted duerme a profundidad. Y esto es fundamental. Y algo que me ha encantado mucho también es que nosotros nunca hemos hablado de de lo que es la neuroinflamación, que tiene que ver con esa niebla mental que nos afecta la parte cognitiva, que tiene que ver con la agudeza, con la claridad mental y con la concentración. Y eso es generalmente porque hay patógenos como el Staphylococcus aureus, que precisamente hace poco habíamos hecho un video en relación con eso, se encarga de romper esa barrera intestinal y afecta precisamente nuestra función cognitiva, afectando sobre todo la concentración y generando esa niebla mental. Entonces, ¿qué es lo más importante aquí entender? Que también tenemos una protección. ¿Cuál es la protección? Que va a proteger la inflamación cerebral, protege las neuronas y lógicamente mejora la función cognitiva, específicamente la concentración y la memoria. ¡Qué maravilla! Entonces, otro beneficio, otro valor agregado más todavía. Y este sueño reparador, que es el que todos necesitamos para tener un ciclo circadiano funcionando en óptimas condiciones. Y yo no sé si a ustedes les ha pasado, porque a mí me ha pasado, de que tenemos microdespertares por la noche muchas veces y nos despertamos muchas veces.
Y generalmente es ¿por qué? Porque hay malestares digestivos como gases, como reflujo, como inflamación. Yo creo que a todos nos pasa, sobre todo si comemos muy tarde o si comimos algo que nuestro cuerpo no está resistiendo, más si somos sensibles gástricamente, si tenemos colitis, gastritis, etcétera. Toda esta problemática. Pues adivinen qué, es un regulador también del sueño profundo y reparador, el Optibion MB40, porque ayuda a regular estos microdespertares nocturnos, porque equilibra la microbiota y ya eso tiene la misma comprobación científica, clínica, de que efectivamente es un modulador de esa área. Entonces, si a usted le está pasando, permítame decirle que en cualquier momento usted va a comenzar a sentir cambios significativos en toda esta dinámica de salud. Entonces, amigos y amigas, ¿qué es lo más importante que tenemos que ir entendiendo aquí? Y hoy hemos hablado, vea que solo hablamos de uno de nuestros ingredientes de validación y certificación clínica. Ya que solo uno hemos hablado. Podríamos extendernos. Siguiente, porque quiero que veamos algo bien interesante. Y tiene que ver precisamente con estos ingredientes que son de respaldo clínico, que ya los conocemos, el Actacin, que es el extracto de equilibrio verde, la Mitogil, que son las grosellas rojas negras, que son un componente extraordinario que promueve la regeneración celular y mejora la apariencia de la piel, Sensoril, el extracto de ashwagandha. Imagínense, si ya solo con el simple hecho del Optibion tenemos esos beneficios a nivel cerebral y cognitivo, con el Sensoril, que es el extracto de ashwagandha, que para mí eso es una maravilla en la naturaleza, todo lo que hace en realidad para reducir el estrés, porque es un regulador, más ya lo tenemos de certificación clínica. De ellos vamos a hablar posteriormente, también un poquito más a profundidad para que vayamos conociendo estos grandísimos beneficios. Y algo que quiero que nos quede aquí, ya para entrar a la otra etapa que tiene que ver con los reconocimientos, que me encanta hablar de eso, es el hecho de que yo quiero que hagamos este análisis. Y lo pongamos ahí. Nosotros estamos en este momento en un precio de introducción, pero yo quiero que creamos conciencia de algo. Aquí a mano izquierda ustedes van a ver una lista de cuánto cuestan algunos de nuestros ingredientes en el mercado, de las macrobiotas, de las pulperías orgánicas, de las farmacias que distribuyen productos naturales. Y lo mismo que tiene nuestro producto, usted lo ve ahí. ¿Y cuál es el precio que hay en el mercado de cada uno? Si nos vemos a ver, si solo vemos los ingredientes de certificación clínica, $53 el Lactacin. Seguimos el Mitogil, $60. Solo esos dos ingredientes. Solo esos dos ingredientes. Y ve qué interesante. El endulzante, el Tau Sweet, $30. Es otro ingrediente de certificación clínica. Y ve qué interesante. Seguimos bajando. Estamos hablando solo de los de ingredientes de certificación clínica. El Sensoril, $20. Solo ahí sumamos más de $200. Solo ahí. Como si estuviéramos comprando un paquete. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero que hagamos esta analogía, que es la que estamos viendo ahorita? Estamos aprovechando un precio de introducción que todavía la compañía lo ha mantenido. Pero es bien importante entender que a pesar de que estamos usando un Mercedes-Benz por el precio de un vehículo comercial que vale $70,000 más barato que un Mercedes-Benz, aquí en Costa Rica, tal vez en otros países más barato, más cómodos, pero aquí más o menos es la diferencia. Entonces, qué es lo que hace la diferencia entender aquí? Que nosotros tenemos que darnos y poner una flor en el ojal en este momento y aprovechar este precio de introducción. Sigamos promoviendo. No nos cuesta este producto si queremos al mercado menos de los ingredientes que tiene el Primex alrededor de $400. Un solo paquete nos costaría. Uno solo. Si nosotros lo vamos a comprar por separado. Inclusive nunca lo vamos a encontrar en este precio. Nunca. Pero algo muy importante, tenemos que estar siempre alertas porque el Mercedes-Benz requiere mantenimiento, necesita mejoras, necesita
que esté trabajando en óptimas condiciones, el carrito comercial nos va a durar menos tiempo, pero no lo vamos a querer porque queremos seguir en el Mercedes-Benz. ¿O acaso lo queremos cambiar? ¿Para qué no? ¿Quién quiere pasar del confort, de la seguridad, de la estabilidad, de la potencia a un carrito que solo la seguridad es un 80% menos? La seguridad que nos da un ingrediente premium, que esto es lo que hace diferente la visión de Sanavi. A Sanavi le preocupa y se ocupa en usted como consumidor, como distribuidor, como promotor de salud. Le interesa usted, le interesa la salud de las personas, le interesa. Esta frase es mágica, porque esto es lo que caracteriza una compañía como Sanavi. Porque creemos que cuando una persona sana, y los que somos apasionados de la salud lo sabemos, porque esto nos edifica y nos eleva, una familia se transforma. Y cuando una familia se transforma, una generación cambia.